Bueno, estamos en comunicación telefónica con Beatriz Galeano, que nos va a explicar cómo se están reorganizando ya, podríamos decir, de un tiempo a esta fecha con todos los desafíos que tienen como sector, ¿no? Vemos mucha movilización hoy por hoy. Beatriz, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días Liliana. Acá estamos, como siempre, en la lucha y bueno, a la espera de que nuestro pedido, digamos, nuestra demanda concreta que hemos hecho la semana pasada y las anteriores se concreten, porque hasta el momento no hay ni una señal todavía, y hoy es martes. Hoy es martes, sí, tal cual. Como vos recordarás, nosotros habíamos hecho una movilización con las compañeras, con las organizaciones amigas, ¿no es cierto?, el Pueblo Obrero y el MPL Rebelde, las tres organizaciones haciendo la misma demanda. Ayer creo que estuvo marchando también otra organización, estuve viendo, y con el mismo planteo, ¿no? La falta de respuesta y lo incomprensible de este hecho y lamentable, ¿no es cierto?, de que estemos a esta altura reclamando la mercadería, ¿no?, que le corresponde a la gente. Hasta ahora no hay nada, Liliana, así que seguramente esto va a generar nuevamente alguna movilización, otra acción, ¿viste? Porque tendría que haber una respuesta del Estado, son ellos los que tienen en sus manos, porque directamente el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación ha dicho que es la provincia la que tiene que autorizar. Y como te comenté la vez anterior, todas las provincias del resto del país están recibiendo, no hay ningún problema, ningún problema. Es esta nada más que hay una demora bastante considerable porque ya vamos a ir llegando a los 4 meses, ¿no? Es mucho tiempo en una situación crítica, ¿no es cierto?, económicamente. Más, ¿quiénes son los destinatarios y destinatarios de los alimentos? Justamente son las familias humildes, justamente son las familias que viven y que se mantienen con trabajos informales, ¿no es cierto?, de la changa, y que estas restricciones, ¿no es cierto?, pandémicas, genera justamente que no tengan posibilidad de realizar sus trabajitos. Y eso obviamente le genera un gran recorte en sus ingresos para poder mantener la olla, ¿no? Y por eso asisten a las ollas y merenderos las vecinas y vecinos de los barrios más vulnerables de la provincia. Y entonces ahí se necesita urgente la presencia del Estado, acompañando en algo tan esencial como es el derecho a la alimentación. Claro, amén digo de todo esto que parece ser recurrente, Sí. lastimosamente, y que nunca se termina de lidiar con estas Uh-huh. situaciones, ¿no? ¿Cómo está el ánimo de la gente en la calle hoy por hoy? Y el ánimo está bastante, digamos, cansado, digamos, con muchas necesidades. Hay enojos, obviamente, muchos enojos por esta situación. Digo, la amplia mayoría de la población formoseña vive de subsidio y el resto no tiene nada, ¿no es cierto? Como te decía, vive del trabajo informal. Y ese trabajo informal de la economía, ¿no es cierto?, social es la que fue golpeada severamente en esta cuestión de las restricciones, porque ya no le permite tener ningún ingreso. Entonces, esta situación que se dilata en el tiempo, ¿no es cierto?, genera un malestar en la sociedad. Hay un malestar, Liliana, un malestar que se siente con la bronca que plantea la gente, las limitaciones que tienen, y puntualmente, bueno, en la barriada los vecinos que reclaman eh, el alimento, ¿viste? Olla, merendero, leche, se les explica la situación, pero también a ellos les resulta incomprensible, piden la asistencia y el acompañamiento del Estado en este caso, ¿no? Y nosotros decimos que no se justifica, no hay, simplemente consideramos que hay una actitud muy discriminatoria, ¿no?, de no entregar las mercaderías, que le pertenece a todo, porque como te decía la vez anterior, no es que lo está comprando el Estado específicamente, sino que salen de los recursos que son pagados y aportados por toda la población ciudadana, ¿no? Entonces de ahí sale esos fondos para adquirir esos alimentos que son distribuidos a una población, ¿no es cierto?, que está necesitando. Desde el vamos, cuando el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación se plantea otorgar alimentos, asistir con alimentos a, a través de las organizaciones para ser canalizada a los diferentes barrios, esto significa de que hay una necesidad concreta y que ellos son conscientes de que hay una situación de pobreza y de necesidad, de vida precaria. Y por eso, evidentemente, generaron esta política de acompañamiento con mercadería.
Y entonces, en este marco de una política ya planificada a nivel nacional, es que no comprendemos que de repente acá, como una actitud caprichosa, ¿no es cierto?, ya vaya superando los 3 meses y no haya una respuesta, porque si hubiera algún problema, en todo caso tendría que convocar, ¿no es cierto?, a las organizaciones y decir, miren, esta es la cuestión, o algún papel que esté faltando, qué sé yo, alguna cuestión administrativa, pero hay un silencio muy profundo del otro lado, ¿no? Entonces también eso nos genera a nosotros, ¿no?, inquietudes y también malestares por esta cuestión, porque no lo comprendemos, ¿no? Claro. Beatriz, bueno, ¿cuál debería ser el horizonte para ustedes, no? Las prioridades de ahora en más. Y las prioridades ya es asistir con la mercadería y los alimentos. Y después, obviamente, tiene que ver con el acompañamiento de las vacunas que nosotros veníamos pidiendo. Por suerte hay una apertura ahora de vacunas que vemos que está llegando, un caudal interesante, ¿no es cierto? Pero todavía hay compañeras que no están vacunadas, por ejemplo, y que están en los merenderos, que era otro de los reclamos que habíamos hecho, la necesidad de que se le asistan a estas compañeras que están muy expuestas en una tarea tan esencial como la de la preparación de alimentos para compartir con los vecinos y vecinas, ¿no? Esto también queda como una cosa, una deuda pendiente ahí que se podría haber resuelto también rápidamente, porque no es que son demasiadas listas de personas, ¿no es cierto?, sino que hay puntualmente una cierta cantidad de personas que están al frente de eso. Eso también queda, pero en principio como organización pedimos ya esta cuestión, ¿no es cierto?, del tema de la entrega de la mercadería. Y después, obviamente, ir viendo también en el tema del incremento del plan potenciar trabajo, porque aún hoy, ¿no es cierto?, todavía está por debajo de la línea de pobreza y del valor de la canasta básica alimentaria, lo que percibe una persona del plan potenciar trabajo. Básicamente son 12.200 pesos. Está muy por debajo, ¿no? Entonces, con más razón implica esto de que el Estado tiene que ver en esta situación cómo acompañar a su población en un contexto de pandemia, ¿no? Claro. Gracias, Beatriz, por la comunicación, ¿eh? Gracias, Liliana, por estar siempre, ¿eh?